En la sección 3.1 tenemos el título Ecuaciones químicas. Decíamos, tal vez antes de empezar con esa sección, que este capítulo se llama estequiometría. Y por aquí nos dicen aproximadamente lo que decíamos en la introducción, ¿no? Es el área de estudio que examina la cantidad de sustancia que se consume y se produce en las reacciones químicas. ¿Sí? Es una palabra, como les digo, que no la habrán escuchado antes en ninguna otra circunstancia, ni es una palabra que aparezca en alguna otra área disciplinar de las ciencias, porque es algo propio de la química. Em, entonces, acá lo que vamos a hacer es precisamente ver lo que son las reacciones químicas y ver cómo las cantidades que se consumen y se producen están relacionadas. Ujú. Muy bien. Entonces, primero que todo, eh, una ecuación química o una representación de una reacción química em, tiene, diríamos que en general, tres componentes básicos para la representación. Em, Al lado izquierdo de una flecha que tenemos aquí en medio, a este lado izquierdo, vamos a colocar las sustancias iniciales, las sustancias de partida que nosotros tenemos. Esas sustancias iniciales, em, las sustancias de inicio, se llaman reactivos. ¿Ok? ¿Cuántos reactivos o cuántas sustancias diferentes tenemos aquí en esta ecuación química? Tenemos dos. ¿Ok? Em, Porque el símbolo más lo utilizamos para separar los diferentes compuestos que van a estar involucrados en la reacción, ¿sí? Porque alguien podría tal vez decir aquí, por ejemplo, en esta reacción que está H2 y está O, ¿verdad? Alguien podría decir, ah, no, esto es una sola sustancia. No, si tenemos un más, eso significa que hay separación y que hay varias entidades o que hay varias especies químicas involucradas. En este caso, en los reactivos, tenemos un símbolo más. Eso significa que estaríamos hablando de que esta parte de acá, que tiene hidrógeno, es uno de los reactivos y lo que está a la derecha del más es otro de los reactivos. Ujú. Muy bien. Hay reacciones que tienen solo un reactivo o que tienen, más bien, esta tiene dos, pero podría haber una que tenga tres, cuatro o más reactivos. Sí, sí existen, ¿verdad? Existen tanto reacciones que solamente tienen un reactivo como reacciones que tienen dos, tres o más reactivos. En caso de que haya más de un reactivo, cada uno de los reactivos iría separado por un más. ¿Sí? Luego, como podemos ver, sigue una flecha. Esa flecha tiene una dirección que lo que hace es apuntar hacia dónde va el proceso. Entonces, nuestra costumbre siempre en reacciones químicas o en ecuaciones químicas es que la flecha apunte de izquierda a derecha. Y entonces lo que se encuentra a la derecha de la flecha, lo que se encuentra a la derecha de la flecha serían las sustancias resultantes de que las sustancias iniciales reaccionen o interactúen entre sí. Entonces, esas sustancias finales que tendríamos ahí eh, a la derecha de la flecha las llamamos productos. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos hidrógeno que está reaccionando con oxígeno para producir H2O, eso es agua.
¿ok? Este H, eh, este H2O sería la fórmula del compuesto que se produjo, ¿ok? Pero como podemos ver, adelante del H2O hay un número, en este caso. En este caso hay un número ahí, que es un número 2, ¿sí? Grande, que es un número entero, ¿sí? Igualmente nos está sucediendo aquí en el caso de los reactivos, bueno, en el caso del oxígeno, que su fórmula es O2, no tenemos un número adelante, pero en el caso del hidrógeno, que su fórmula es H2, sí tenemos un 2 adelante. Entonces, ¿qué son esos números que están adelante en las fórmulas? Normalmente les llamamos coeficientes, ¿sí? Esos números les llamamos coeficientes. Y esos números son normalmente números enteros que preceden a las fórmulas, ¿sí? Eh, o sea, la fórmula del agua es H2O. Esa es la fórmula química del agua. ¿M? Pero el 2 que está adelante, ¿por qué se coloca? Bueno, eso es porque una vez que uno tiene identificada la reacción química o la ecuación química que va a estar involucrada en el proceso, o sea, en este caso hidrógeno reacciona con oxígeno y forma agua, una vez de que están identificadas las fórmulas químicas involucradas eh, a ambos lados de la flecha, hay que verificar que la cantidad de átomos que haya al lado derecho y al lado izquierdo sean iguales, ¿sí? O sea, em, aquí, ¿verdad? En este proceso hay dos elementos, hidrógeno y oxígeno. Entonces, la cantidad de hidrógeno que haya antes de la reacción, o sea, en la parte de reactivos, debe ser igual a la cantidad de hidrógeno que haya al lado derecho. Y lo mismo debe pasar con el oxígeno. Si hubieran más elementos, aquí solo hay hidrógeno y oxígeno, pero si hubieran más elementos en los reactivos, esa cantidad de elementos en los reactivos debería ser igual a la cantidad de esos mismos elementos en los productos. Claro que lo que se va a dar es una reacción química, o sea, un cambio químico. Eso quiere decir que las fórmulas van a variar, pero en la totalización o en la contabilización de cada uno de los átomos involucrados, los átomos no deberían cambiar. Entonces, eh, vamos a ver de que hay un procedimiento que incluye agregar estos números adelante de las fórmulas químicas para lograr que la ecuación química se encuentre balanceada. ¿Sí? Balanceada significa que a ambos lados del igual existe la misma cantidad de átomos de cada uno de los elementos involucrados. ¿Sí? Si aquí hacemos un conteo rápido y veríamos que tengo un 2 adelante de este H2, este hidrógeno. Este 2 se multiplica por el subíndice y tendríamos 4 hidrógenos al lado izquierdo. Si hacemos lo mismo al lado derecho, este 2 multiplicaría al subíndice que tiene aquí eh, el agua, ¿sí? El hidrógeno, y 2 por 2, 4 también para el hidrógeno. En el caso del oxígeno, vemos que el lado izquierdo yo no tengo un número adelante del oxígeno, sino que dentro de su fórmula yo tengo que son dos átomos de oxígeno. Y si vemos en el agua, solo hay un átomo de oxígeno. Entonces, por eso yo necesitaba poner un 2 adelante para que este 2 adelante multiplica el subíndice del hidrógeno, pero también el subíndice del oxígeno, que son 1. De esa manera, entonces tengo la misma cantidad de átomos para ambos elementos, tanto para el hidrógeno como para el oxígeno, y diríamos que entonces la ecuación se encuentra balanceada, ¿sí?
Esta es una de las cosas más importantes que necesitamos hacer con las reacciones químicas. O sea, entender que tenemos reactivos, productos, que tenemos una flecha que los separa y lo primero que vamos a necesitar aprender es a realizar el balanceo de las ecuaciones químicas. Realmente, eh, esto uno le podría eh, mencionar o tratar de hacer matemáticamente algún tipo de técnica como para poder hacerlo de una manera más matemática, pero en realidad lo que tratamos de hacer es simplemente vamos viendo cuántos elementos tenemos y vamos chequeando cada uno de esos elementos al lado izquierdo y al lado derecho. Si en algún momento no coinciden, entonces lo que hacemos es que colocamos números adelante de la fórmula química para que se ajuste la cantidad, ¿sí? Algo que es muy importante es que jamás debemos cambiar los subíndices cuando estemos balanceando una ecuación química, ¿sí? Y aquí da un ejemplo muy bueno, ¿verdad? Por ejemplo, H2O es agua. ¿M? Pero si, digamos, yo estuviera balanceando una reacción y lo que ocupara son dos oxígenos, y a mí se me ocurriera escribirlo así, H2O2, resulta que el H2O2 ya no es agua, es peróxido de hidrógeno. Entonces ya yo estaría diciendo que el cambio químico es otra cosa, eso es lo que está ocurriendo es distinto a lo que realmente debía ser. Entonces yo nunca puedo cambiar los subíndices en una reacción química con el objeto de balancearla, ¿sí? Cuando vamos a balancear siempre tenemos que colocar los números adelante de la fórmula química, ¿sí? Aquí el libro nos propone esta ecuación, que es la ecuación 3.2, y en este caso, nuevamente tenemos una flecha que lo que hace es separarnos reactivos de productos. Aquí tenemos dos reactivos porque tenemos un símbolo de más. En este caso tenemos metano, que es CH4, va a reaccionar con oxígeno. Y lo que nos dice aquí la reacción es que se produce dióxido de carbono y se produce agua, ¿sí? Rápidamente, si yo hago una revisión acá, veo que, por ejemplo, en los reactivos yo tengo 4 hidrógenos, ¿sí? Aquí en la totalidad del lado izquierdo tengo 4 hidrógenos. Y en la totalidad del lado derecho solo tengo 2. Entonces, definitivamente, esta ecuación no está balanceada. Ujú. Así que yo necesitaría ir colocando números adelante de las fórmulas para ir logrando dicho balanceo, ¿sí? Ya que inicié con el hidrógeno, ¿verdad? Alguien podría decir, profe, ¿por qué no inició con el carbono? ¿Verdad? Que es el primero que aparece aquí. En realidad, chicos, no hay una regla estipulada para decir, tienes que iniciar primero con este, luego con este y el último tiene que ser tal. Realmente no hay una regla con eso. Como les digo, aquí la técnica va a ser, vamos a ir viendo elemento por elemento y cuando algo no esté balanceado, vamos a colocar un número que nos ayude a ajustar dicho elemento y cuando ya esté listo, continuamos con el otro elemento que tengamos presente. Hacemos lo mismo hasta que vayamos llegando y vayamos completando todos los elementos. ¿Sí? Eso, más que, como les digo, alguna técnica matemática o alguna fórmula para siempre poder balancear sin fallar, no existe, sino es más sencillo practicar bastante y ir adquiriendo esta habilidad de ir viendo elemento por elemento y logrando lo que se necesita, ¿sí? Bueno,
Ya que inicié con el hidrógeno y aquí tengo 4, aquí tengo 2, yo necesitaría entonces colocar un 2 acá adelante. ¿Sí? Un 2. ¿Sí? Ya que coloqué ese 2 ahí, ese 2 va a multiplicar el subíndice del hidrógeno y me va a formar 4 hidrógenos. Con eso entonces ya yo tendría el hidrógeno balanceado. Vean que si ahora yo hago un chequeo por el carbono, aquí al todo el lado izquierdo yo solamente tengo carbono acá y tengo uno. En el lado derecho yo solamente tengo carbono acá y también tengo uno. Cuidado, porque alguien podría decir, ¿y este 2, profe, no es del carbono? No, eso es algo importante de ir visualizando. Este 2, que es subíndice, va a ser subíndice únicamente del elemento que está a la izquierda, o sea, en este caso, del oxígeno. ¿Sí? Para que este 2 que está de subíndice, tomar en cuenta también al carbono, el C y el O tendrían que estar metidos dentro de un paréntesis. ¿Sí? Ya vamos a ver casos así. Pero si el carbono y el oxígeno estuvieran metidos en un paréntesis y fuera el paréntesis estuviera el 2 de subíndice, ese 2 estaría cubriéndolos a los dos. ¿Mm? Pero en este caso, que no es así, solo involucra el oxígeno. Bien, y si ahora yo hago el chequeo por el oxígeno, vean que al lado izquierdo yo tengo 2 y al lado derecho yo tengo 2 aquí del dióxido de carbono y recuerdan que coloqué un 2 aquí delante del agua, este 2 multiplica el 1 que tengo de subíndice aquí el oxígeno, así que 2 por 1, 2, más estos 2 que tengo aquí del dióxido de carbono son 4. Entonces, al lado derecho tengo 4 oxígenos, pero al lado izquierdo solo tengo 2. Aquí es donde decíamos que yo no podría hacer algo como esto, ¿verdad? Que yo dijera, ¿sabes qué? Voy a tachar este O2 y voy a poner O4. Así la balanceo, ¿verdad? No puedo hacer eso porque si yo cambio el subíndice, ya estoy cambiando la identidad de la sustancia química. ¿Sí? Estoy cambiando su identidad. Entonces, ok, estamos de acuerdo en que necesitas 4 oxígenos. ¿Sí? Pero entonces no vas a cambiarle el subíndice a 4 porque ocupes 4. Lo que vas a hacer es poner un número adelante de la fórmula para que me dé 4. Si aquí es subíndice tengo un 2 para el oxígeno, entonces lo que correspondería es que yo le ponga también acá un 2 aquí adelante del O2 para acompañar. Y de esa manera ya tendría carbono, oxígeno e hidrógeno balanceado. ¿Alguna duda tal vez? ¿O algún comentario? De mi parte todo claro, profe. ¿Está bien? Bueno, aquí finalmente lo que hacen en el libro es seguir hablando un poco, explicando un poco como yo lo expliqué y vean que finalmente, claro, la ecuación ya balanceada es con un 2 adelante del agua y con un 2 delante del oxígeno. ¿Sí? Muy bien, entonces esto hay que practicarlo muchísimo para que nosotros podamos tener habilidad a la hora de hacer estos balanceos. Nunca, nunca, nunca vamos a trabajar con una reacción química sin balancearla. ¿Sí? O sea, la primera cosa que yo necesito hacer antes de iniciar a hacer cualquier cálculo con una reacción es verificar que esté balanceada. ¿Sí?
Un aspecto más adicional que podemos mencionar de manera básica aquí, ya que estamos aprendiendo sobre las reacciones químicas, es que algo que se acostumbra a hacer es indicar el estado que tengan los reactivos y los productos, ¿sí? ¿El estado a qué se refiere? Al estado físico, ¿sí? Y normalmente los estados físicos que pueden tener los reactivos y los productos en una reacción normalmente son cuatro. Entre paréntesis una G sería gaseoso. Entre paréntesis una L sería líquido. Entre paréntesis una S sería un reactivo sólido. Y cuando eh, tengamos algún reactivo que está disuelto en agua, ponemos entre paréntesis una A y una C, ¿sí? De acuoso, ¿sí? Para representar acuoso, ¿sí? Este libro es original en el inglés, ¿sí? Así que por ahí en algún momento podremos encontrarnos, en lugar de A se ponen AQ, ¿verdad? Porque en inglés acuoso se escribe con Q. Entonces no vayan a pensar de que es algún otro estado, ¿verdad? Aparte de estos cuatro, sino que tal vez sea algún detalle de traducción que no se tuvo, se pasó por alto, ¿sí? No se tuvo el cuidado de, este, de traducirlo. ¿Está bien? Y entonces aplicando esto de los estados, aquí podemos ver la misma ecuación que estábamos viendo antes, pero vean de que aquí nos hacen la indicación de cuáles son los estados de los reactivos y los productos. Para efectos del balanceo, el estado no interviene, ¿sí? No porque esté gaseoso o líquido, entonces yo lo voy a tener que cambiar el número que utilicé para equilibrar la reacción, ¿sí? Eso no involucra. Simplemente es para dar más información sobre el proceso. Aquí vemos que el metano es un gas y va a reaccionar con el oxígeno, que también es gaseoso, y nos va a producir dióxido de carbono, que es un gas, y nos va a producir agua en forma gaseosa. Entonces, em, eso es muy importante, ¿sí? Eso es muy importante que también lo entendamos ahora que estamos introduciéndonos a este mundo de las reacciones químicas. A veces, un detalle extra adicional es que algunas veces las condiciones en las que ocurre una reacción se indican por arriba o por abajo de la flecha de reacción. O sea, aquí está la flecha que indica la reacción. Y aquí en esta parte de arriba o en la parte de abajo de la flecha, a veces se acostumbra a poner alguna condición especial que se ocupe en la reacción. Por ejemplo, una condición muy típica que se necesita para ejecutar una reacción es que se le necesite añadir calor a la reacción porque si no, no ocurre. Entonces, en ese caso, el símbolo delta se utiliza con frecuencia para colocarlo encima de la flechita de la reacción para hacernos indicar de que debe agregarse calor, ¿sí? Y hay otras reacciones químicas que tienen otro tipo de condiciones que se pueden perfectamente mencionar aquí, tanto arriba como abajo de la flecha, como para darnos más información sobre el proceso, ¿sí? Pero de nuevo, para algo básico como lo que nosotros estamos entendiendo ahora, que es el balanceo de las reacciones químicas, ni las condiciones especiales, ni los estados en que estén los reactivos y los productos nos afectarían en el proceso de balanceo, ¿sí? Por acá tenemos algunos otros ejemplos y tal vez podemos examinar un par de ellos para ver cómo nosotros podemos ejecutar esto de los balanceos. Em, Tal vez aquí iniciamos con la reacción B. Podemos tomar la reacción B primero. Por aquí, ¿verdad?
examinamos y vemos que en los reactivos yo tengo carbono, tengo hidrógeno y también tengo oxígeno, ¿sí? ¿Qué elementos voy a tener en los productos? Eso es algo muy importante en las reacciones químicas, ¿verdad? La materia no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. Entonces, si en los reactivos yo solamente tengo carbono, hidrógeno y oxígeno, adivinen qué elementos voy a tener en los productos. Pues solamente carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Solamente. Porque no podría ser de que yo en los reactivos tenga 3 elementos y en los productos tenga 4. Porque entonces, ¿de dónde salió el cuarto? ¿Verdad? La materia no se crea ni se destruye. Entonces, lo que va a pasar es que esos materiales iniciales están enlazados en alguna forma y van a interactuar entre sí para enlazarse de forma diferente y formar sustancias con características diferentes a las que llamamos productos. Pero los elementos que van a formar esos productos son los mismos elementos que estaban en los reactivos. Bien, si iniciamos el chequeo aquí, entonces vemos que carbonos tengo 2, ¿sí? Si me voy al lado derecho, vean que aquí tengo un compuesto formado que se llama dióxido de carbono. Aquí tengo agua. El dióxido de carbono solo tiene un carbono y yo veo que en los reactivos yo tenía 2. Entonces, para balancearlo, yo necesitaría poner un 2 aquí, ¿sí? Súper, ya con eso tengo el carbono. Ujú. ¿Con cuál otro elemento seguimos? Con el que queramos. Realmente eso no hay un orden o una técnica especial para hacerlo. Digamos que yo sigo con el hidrógeno, ¿sí? Aquí veo que en la parte de reactivos, en el hidrógeno yo tengo 4 hidrógenos. En la parte de productos me doy cuenta que formé agua, ¿sí? El dióxido de carbono no tiene hidrógeno, el agua sí tiene 2, pero yo debería tener 4. Entonces, igualmente aquí voy a necesitar colocar un 2 para poder hacer este balanceo, ¿sí? Bien, ya tengo el carbono y el hidrógeno balanceados. Solamente me estaría haciendo falta el oxígeno, ¿ok? Si veo al lado izquierdo, aquí solamente tengo 2. Em, y si me fijo al lado derecho, yo veo que, bueno, aquí yo tengo 2, pero vean que tengo un 2 adelante, entonces serían 4 oxígenos aquí. Y aquí yo solo tenía uno en el agua, pero tengo un 2 adelante, así que 2 por 1, 2. Estos 2 del agua más los 4 del dióxido de carbono son 6 oxígenos en total en el lado de los productos. Quiere decir que del lado de los reactivos yo necesitaría tener 6. Acá solo tengo 2. Necesitaría poner un número delante del oxígeno que multiplicado por este 2 que tiene de subíndice me diera 6. Y si recordamos un poquito ahí la aritmética, ¿verdad? Y las reglas, de multiplicación, pues el número que me puede hacer eso sería un 3, ¿sí? Y acá realmente lo que es el etileno, que así se llama este reactivo, pues está quedando con un 1, ¿sí? Y de hecho, acá podemos ver que el libro nos da la respuesta y en efecto nuestros coeficientes para la reacción B tienen que ser 1, 3, 2 y 2. Entonces, estos son las reacciones químicas, cuáles son sus partes, qué son reactivos, qué son productos, qué significa la flecha, qué significan los estados, cuando tenemos una G, una L, una S, una C. Y lo más importante de esta sección inicial es que nos familiaricemos con el proceso de balanceo y que lo practiquemos bastante para que de esa manera podamos desarrollar esa habilidad de poder equilibrar las ecuaciones químicas.